Buenos días amigos de J Bonsai, ¿cómo están? El día de hoy, sábado 28, día de cuarentena. Estamos aquí reunidos para hacer un nuevo video y vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, que es el tema de sustratos. Un tema que realmente a todos nos ha traído muchas dudas, problemas y demás. Entonces, ahora estamos transmitiendo en el jardín. No he puesto la tela de fondo porque no necesito ver follaje, no necesito trabajar el follaje, voy a trabajar más que todo con los materiales del sustrato. Una de las cosas que nuestras plantas necesitan es evidentemente un suelo donde vivir, y este suelo lo llamamos sustrato. En Latinoamérica, en Bolivia en concreto, tenemos muchas limitaciones para conseguir un sustrato. No llega cadama, no llegan abonos orgánicos de descomposición lenta y demás. Entonces siempre hemos ido haciendo esfuerzos para poder subsanar estas necesidades. Entonces hemos hecho trasplantes siguiendo una lógica de lo que hacen los demás, ¿no es cierto? Pero no sé si nos hemos puesto a estudiar a fondo qué es lo que necesitamos, para qué trasplantamos, por qué trasplantamos, cuándo debemos trasplantar y cuáles son las características que tiene que tener este suelo. ¿Por qué hablo de trasplante? Porque no puedo hablar de sustrato sin hablar de trasplante. Ambos son elementos complementarios. Si yo voy a hablar de sustrato es porque voy a trasplantar. Entonces, para hablar de la importancia del sustrato, necesito hablar de las necesidades que la planta tiene. Entonces, yo he organizado el taller en varias partes. Voy a hablar primero del por qué se tiene que trasplantar, cuándo se tiene que trasplantar y cuándo no se tiene que trasplantar. Voy a hablar de cuáles son las características del sustrato y por qué vamos a usar ciertos elementos, cuál es la característica que estos tienen para la supervivencia y para el beneficio de tu árbol. Y al final vamos a hablar de cómo hacer un trasplante, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un trasplante al final para que ustedes vean. Primero voy a hablar un poco de teoría, luego vamos a preparar nuestro sustrato, nuestra tierra, nuestra materia en la que va a vivir la planta, y luego vamos a hacer un pequeño trasplante. Bueno, vamos a empezar entonces hablando de por qué se debe trasplantar. Debo trasplantarlas porque debo mejorar o asegurar la supervivencia del árbol, la calidad de supervivencia del árbol. Voy a asociar este tema con la alimentación de nuestros hijos, ¿de acuerdo? Todos tenemos hijos o familia, y la planta es un ser vivo y se alimenta igual que nuestros hijos y nuestras familias. Entonces, cuando hablamos de dar un buen sustrato a la planta, una buena tierra, un buen medio para vivir, estamos hablando de proporcionarle ciertos elementos que hagan que el desarrollo de la planta sea óptimo. Si nosotros tenemos una planta en una tierra de jardín, evidentemente la planta va a sobrevivir, pero la idea no es que sobreviva, la idea es que viva bien. Entonces, la idea no es que tu hijo, dándole un plato de sopa al día, sé que no se va a morir, ¿de acuerdo? No se va a morir, pero no es el desarrollo óptimo el que vamos a obtener en tu hijo. Y también pasa lo mismo en la planta. Entonces, la idea es generar un sustrato, generar un medio en el que la planta encuentre todos los elementos para poder vivir de forma adecuada y óptima. No sobrevivir, sino vivir de forma óptima. Entonces, ¿por qué debo trasplantar? Porque si no trasplanto, resulta que aquí en la maceta se generan raíces. Y las raíces van creciendo, es como el cabello crece y crece y crece y crece. Entonces toda la maceta se va a llenar de raíces al punto, ustedes van a ver cuando trasplante alguna planta, está todo lleno de raíces, se ha perdido la tierra ha desaparecido, es increíble, desaparece, y estas raíces empiezan a asfixiarse. Uno, porque ya no hay nutrientes; dos, porque no hay oxigenación, ¿de acuerdo? Y porque ya está tan saturada, entonces es momento de trasplantar. Entonces debemos trasplantar cuando nuestras plantas tienen toda la maceta llena de raíces. ¿Cómo voy a ver eso? Sencillo, agarro la planta y después de los 2 años de haber trasplantado, levantas la maceta, sacas la planta de la maceta con todo el cepellón y ves si aún hay tierra o si ya es pura raíz. Si es pura raíz, debes trasplantar. Si aún hay tierra, puedes dejar todavía un tiempo adicional. Trasplantamos. ¿Por qué trasplantamos? Porque vamos a regenerar los nutrientes.
porque vamos a darle más alimentos. Entonces, para regenerar los nutrientes que va a tener la planta. Después, trasplantamos para evitar enfermedades. Si no trasplantamos nuestros árboles con una frecuencia de 2, 3, 4 años, con seguridad se van a generar también enfermedades en la raíz y eso va a hacer que la planta muera. Uno de los órganos centrales para la supervivencia de la planta es la raíz. Entonces, cuando hacemos un trabajo de trasplante, cuando hablamos de tierras, de sustratos, para trasplantar estamos pensando en la salud de nuestra raíz. Otro elemento importante es que nosotros trasplantamos porque la tierra se compacta. Cuando nosotros vamos regando, ¿de acuerdo? El agua ejerce una presión. Tengo acá una planta, yo riego con mi regadera y el agua al caer acá ejerce una presión. El agua tiene un peso y el oxígeno también. Entonces esta presión de agua va a ir aplastando la tierra poco a poco. Entonces la va a volver sumamente dura y compacta, haciendo que no pueda ingresar oxígeno y tampoco el agua de manera correcta. Entonces vamos a regar y vamos a ver que con el tiempo el agua se va a quedar encima de la maceta, ¿de acuerdo? Pero la idea es que el agua entre. Entonces la idea es que tenga un buen drenaje. Eso vamos a explicar más adelante. ¿Cuándo trasplantar? Ya hemos visto por qué. No puedo trasplantar en invierno. ¿Por qué? Porque el árbol está en reposo. Las raíces están reposando, están entrando en una invernación, si quieren. Su capacidad de producción va a disminuir. Entonces, si yo corto la raíz, porque en un trasplante siempre se corta, o casi siempre se corta la raíz, entonces no va a haber la posibilidad de que las raíces se regeneren, ¿de acuerdo? Y como no se van a regenerar porque está dormida la raíz, el árbol puede morir, ¿de acuerdo? Ese es el por qué no trasplantar en invierno. O sea, siempre te han dicho, no en invierno, hay que empezar a trasplantar a finales de julio o agosto, o principios de agosto. ¿Pero por qué? Porque si yo corto la raíz, si yo tengo un árbol que está en primavera y corto la raíz, esta raíz cortada, como está en primavera y está en plena actividad del árbol, va a volver a crecer, asegurando la supervivencia de nuestro árbol. Pero si la raíz está dormida en invierno y yo corto esta raíz, no va a regenerar, ¿de acuerdo? Porque no está en actividad. Entonces, como no va a regenerar, no va a haber una fuente de alimento, aunque sea mínimo en invierno para el árbol, y con mucha probabilidad este árbol va a fallecer. ¿Con qué frecuencia debo trasplantar mis árboles? Siempre nos han dicho cada 2 años, ¿de acuerdo? Pero la idea no es seguir calendarios, sino la idea es observar tu planta. Vuelvo a decirles, cada planta es un ser vivo único, ¿de acuerdo? Que vive en condiciones únicas también. No sé si ustedes tienen hijos o no, o tienen hermanos y demás, seguro que tienen hermanos, y aun cuando sean hermanos criados en la misma casa, aun cuando sean hermanos de los mismos padres, aun cuando reciban la misma educación, la misma alimentación, etcétera, aun cuando reciban las mismas condiciones, te has dado cuenta que cada hijo es diferente. Entonces yo no puedo decir que a todos los voy a trasplantar cada 2 años. Debo ir observando el árbol, si la hoja está buena, si la tierra aún tiene buen drenaje, si tiene buena oxigenación, etcétera. Y cuando el árbol necesite, trasplantaré. ¿De acuerdo? Es importante, no sigan reglas cada 2 años, cada 3 años, cada mes, en noviembre, en julio. O sea, observen los árboles y ellos les van a pedir cada uno diferentes condiciones. Ahora, los árboles jóvenes, como estos de acá, ¿de acuerdo? Estos árboles que son los jóvenes, evidentemente, y voy a hacer la semejanza con las personas humanas para que ustedes entiendan. Un árbol joven es como una persona joven y un árbol viejo es como un árbol viejo. Entonces, ¿un joven come más que un viejo o no? Evidentemente, tiene más actividad física, está en pleno crecimiento, está en pleno desarrollo, bla, 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 bla. Por lo tanto, se alimenta más. Pero cuando van pasando los años y cuando nos vamos haciendo viejos, nuestra energía disminuye y también nuestra hambre, nuestra necesidad de alimentarnos baja. Entonces, si comías 2 platos de sopa cuando eras joven, ahora comerás un plato de sopa, y eso hasta medio plato, porque tus necesidades van disminuyendo. Entramos en un proceso de jóvenes, vamos en un crecimiento, y cuando ya estamos adultos nos mantenemos, y en la vejez vamos decayendo. Pasa lo mismo con los árboles. Entonces, un árbol joven
como este, con seguridad va a tirar más raíces, se va a llenar más rápido toda la maceta de raíces porque está creciendo. No te olvides que la parte de la raíz es proporcional a la parte superior del árbol, a la parte aérea. El árbol joven va a empezar a crecer, va a estirar ramas, porque tiene esa necesidad de desarrollarse, por lo tanto la raíz va a expandirse mucho más. Es ahí, en las plantas jóvenes, donde tenemos que hacer un trasplante cada 2 años, más o menos. Hay algunas inclusive que al año la maceta está súper llena de raíz, entonces se debe trasplantar. Si la raíz ha invadido la maceta, debemos trasplantar. Pero un árbol que ya tiene 20 años, 30 años y demás, no es necesario hacer esto porque el árbol ya se ha estabilizado, ya tiene una forma, tiene un grosor de tronco y demás, entonces ya no tiene esas ansias de desarrollarse porque ya tiene buenos años, entonces a esos árboles se pueden trasplantar cada 3 años, cada 4, cada 5 años, porque la raíz también ya se ha detenido, ya no va a crecer tanto. No sé si me entienden, relacionen siempre un joven con un viejo, con un árbol joven, con un viejo, o sea, todo tiene su nivel. Debo trasplantar antes de la brotación. Nuestros árboles, aún no voy a sacar esta mala hierba porque quiero explicarles algo con eso, tienen unas yemas, no sé si ustedes se fijan, a ver, aquí estoy, las puntitas que están hinchadas, a ver, ¿dónde estoy? Aquí estoy, aquí. Estas puntitas hinchadas, no sé si se logra ver, ¿sí? Van a empezar, son yemas de las cuales van a salir nuevas brotaciones. Entonces yo tengo que observar a mi árbol. Si mi árbol ya tiene las yemas hinchadas o ya las yemas se están abriendo y están saliendo hojas nuevas, es momento de trasplantar. Entonces los calendarios nos sirven como puntos de referencia, pero nunca como reglas estrictas. Entonces nosotros tenemos que ir observando el árbol. ¿Cuándo no debo trasplantar un árbol? Si ya sé cuándo debo trasplantar, ahora vamos a ir viendo también cuándo no debo trasplantar el árbol. No debo trasplantar nunca un árbol que está enfermo. ¿Por qué? Porque si el árbol está enfermo, no tiene las condiciones para recuperar. Hacer un trasplante significa un estrés. Es una de las prácticas, yo siempre le llamo a esta práctica del trasplante como la operación a corazón abierto. Porque si haces un corte excesivo de raíces, la planta se muere. Porque si no haces una buena recuperación, la planta se muere, porque le estás cortando toda la fuente de energía, la raíz, ¿de acuerdo? Entonces el árbol se va a detener y tiene que tener la salud suficiente para poder reponerse a este estrés que le estás ocasionando. Entonces nunca puedes trasplantar un árbol enfermo, ¿de acuerdo? Perfecto. Dicho eso, nos vamos a ver lo que todos querían, que son los sustratos.